Buenos días con todos. En esta ocasión les voy a hablar sobre las posiciones relativas, este fenómeno físico asociado a la determinación de las posiciones respecto a sistemas de referencia que están en movimiento y sistemas de referencia que están en reposo. Entonces, en ese caso, partamos de el vector posición. El vector posición de una partícula puede ser sin masa, puede ser con masa. En este caso, vamos a, por el momento, restringir el modelo de estudio, el caso de estudio, a que las partículas no tienen masa, ¿ya? Entonces, un punto inmaterial está ubicado en una región del espacio. Siempre tenemos en cuenta que hay un sistema de referencia sobre el cual se realizan las medidas, ¿no es cierto? Este sistema de referencia se llama sistema de referencia inercial, que puede ser, digamos, una persona está ubicado en la entrada de su casa, ¿sí? Una persona está ubicada en un hospital, por ejemplo, o en un faro, un lugar donde, digamos, no se puede mover y es un sistema fijo, ¿no es cierto? Sobre el cual se realizan las mediciones, ¿ya? Desde este sistema de referencia, ¿no es cierto? Sobre el cual se realizan las mediciones, por ejemplo, estamos viendo cuál es la posición de un vehículo A, por ejemplo, que igualmente estamos suponiendo que no tiene masa, un objeto que está en el punto A, ¿no es cierto? En base al sistema de coordenadas y que es Y, ¿ya? Entonces, en base a esto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que esta persona también está o viendo, tiene accesibilidad, ¿no es cierto? Tiene visibilidad de ver otro objeto que está en el punto B. Listo. Entonces nosotros podemos decir, ok, ese es el vector posición, ¿no es cierto? Vector posición de A respecto a el sistema de referencia O, sino que comúnmente simplemente se le dice vector posición A, vector posición de la partícula A, porque sabemos que este sistema de referencia O es el cual se realizan todas las mediciones, entonces no hay necesidad de ponerlo con una nomenclatura especial. Sin embargo, para posiciones relativas, sí se debe de marcar cuál es el sistema de referencia, ¿no es cierto? Y es por una razón muy especial que también se le va a remarcar. Ok, también nosotros tenemos el vector posición B respecto al sistema de referencia O, que este sistema de referencia es inercial, o sea, está fijo, no se mueve, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos decir, ¿y las partículas A y B pueden moverse? Claro, ¿no es cierto? Claro que pueden moverse, ¿ya? Pero en ese caso el sistema de referencia sobre el cual se hacen las mediciones, ¿cierto? Sería un sistema de referencia en movimiento, ¿ya? Y ese es un sistema de referencia no inercial, quiere decir que está moviéndose, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros trazamos el vector, ¿no es cierto? Y decimos, ok, si es que la flecha apunta hacia el B, ¿qué estamos diciendo? Estamos determinando el vector posición. ¿De quién? ¿Dónde está ubicada la partícula B? ¿Quién está midiendo la partícula A? ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Y cuál es la ecuación que rige las posiciones relativas? Simplemente nos acordamos de sumar vectores por el método del polígono o el famoso método del triángulo, ¿sí? Sumamos un vector. Terminamos desde la ubicación en el que estamos, sumamos otro vector. Y el vector resultante, ¿no es cierto? Es el que genera el completo polígono. Un polígono de tres lados, que en este caso es el triángulo, ¿ya? Entonces vamos a hacer el método del polígono, ¿no es cierto? Sí, vamos a sumar mediante el método del polígono, ¿no es cierto? Y que colocamos suma de vectores mediante el método del polígono, ¿no es cierto? O famoso triángulo, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos es fácil, ¿no es cierto? Decimos el vector posición A, ¿cierto? Respecto al sistema de referencia tierra, que también se le conoce, ¿no es cierto? ¿Por qué es tierra? Porque no se mueve, ¿no es cierto? Esto es un sistema de referencia inercial, o sea, sin movimiento, ¿ya? Aquí ya como había explicado, un faro, un foco, etcétera, ¿ya? Sumamos el siguiente vector, ¿no es cierto? ¿Dónde termina el vector posición A? En el punto A, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuál le sigue el vector B respecto a A? O sea, el vector respecto a un sistema relativo, ¿cierto? Y como respuesta, ¿qué obtenemos? Un vector resultante. Este sería este vector posición B, ¿no es cierto? ¿Ya?
Y ese es el vector posición, ¿no es cierto? Resultante de hacer qué operación, suma de vectores mediante el método del triángulo, que en este caso cae en el principio físico de calcular una posición relativa, ¿sí? Entonces ustedes dirán, ok, este es el vector posición respecto a la Tierra, ¿no es cierto? ¿Y si nos solicitan cuál es el vector posición? O sea, ¿cuál es el vector de B respecto a A? Entonces ahí nos están pidiendo el vector relativo, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Simplemente hacemos una resta, ¿no es cierto? Decimos del vector B respecto a A, los vectores por propiedad sí pueden restarse, pueden sumarse, ¿no es cierto? Y pueden ser multiplicados por un escalar. O podemos hacerle el vector más grande o más pequeño, ¿no es cierto? En este caso vamos a hacer la operación de suma de vectores. Ya, despejamos el vector relativo, ¿no es cierto? De B respecto a O menos el vector posición de A respecto a O, el sistema de referencia fijo, sistema de referencia inicial, ¿sí? Y con eso se concluye el sistema, en este caso el principio físico denominado posiciones relativas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir cotidianamente, ¿no es cierto? ¿Qué representaría este vector posición de B respecto a? ¿Sí? ¿Cuál es la distancia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la distancia y la dirección? Porque eso es un vector, ¿no es cierto? De el vector B respecto a un observador que está en A, ¿sí? Entonces, esa es la habilidad matemática, ¿no es cierto? Nosotros no sabemos, ¿no es cierto?, cómo le está viendo el vector B respecto a A. ¿Por qué? Porque no estamos ahí. ¿Dónde estamos midiendo nosotros? Nosotros estamos midiendo aquí. Esta es la persona, ¿no es cierto? Esta es la persona que está midiendo, ¿ya? Entonces, nosotros, si queremos determinar eso, simplemente, ¿qué decimos? Ah, ok. Calculo esta vector posición, este otro vector posición. Y con eso podemos saber, ¿no es cierto?, cómo están mirándose estos dos objetos que están midiéndose bajo sistemas de referencia no inerciales. Aquí está el A. El A hace referencia a que estamos midiendo respecto a un sistema que se puede mover, que no está fijo. Y eso sería todo. ¿Ya? También tenemos esta propiedad, que si queremos determinar respecto al otro sistema, ¿no es cierto? ¿Y qué tal que si ustedes dicen, pero si quiero que ahora el sistema de referencia sea el otro objeto? ¿Ya? O sea, el A respecto a B. Simplemente por propiedad de vectores, simplemente le cambiamos la dirección. Sería de cambiar la dirección de quién? Del B respecto a A. ¿Sí? Queremos el A respecto a B, pero de dato tenemos el B respecto a A. Simplemente le cambiamos de dirección, ¿no es cierto? Decimos, este es el B respecto a A. Ahora el sistema de referencia va a ser el B. Ah, ya. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Decimos ahora el sistema de referencia es el B, ¿cierto? Y queremos ver cómo se mueve A. Antes queríamos ver cómo se mueve el B, ¿no es cierto? Pero ahora queremos ver cómo se mueve el A, ¿sí? Los vectores son superpuestos, ¿sí? Son igualitos, ¿no es cierto? Están en la misma línea, sino que le hice un poquito más abajo para evidenciar, ¿no es cierto? El otro vector. ¿Cuál vector? El vector, en este caso, el vector posición A respecto a B, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la interpretación física, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo se mueve el punto A respecto a un sistema de referencia no inercial, o sea, un sistema de referencia que se mueve, que sería el punto B. Y listo, eso sería todo, ¿no es cierto? Como ejemplo, nosotros podríamos tener, en este caso, el vector posición A, ¿ya? En componentes rectangulares, ¿no es cierto? Menos 3i más 2j, ¿no es cierto? ¿Quién realiza estas mediciones? Desde el faro o foco que está midiendo aquí la persona, ¿no es cierto? Desde el sistema de referencia fijo, sistema de referencia inercial. Y esa misma persona o alguien le ayuda a medir, ¿no es cierto? Y dicen ya, el vector posición B tenemos 4i más 5j, ¿no es cierto? Los vectores de distancia, ¿no es cierto? La magnitud de distancia se mide en metros en el sistema internacional. Y listo, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué queremos hallar? ¿No es cierto? Este también sería el respecto al sistema de referencia inercial. Y lo que nosotros hallamos nos piden el relativo. Nos piden cómo mide A respecto a B y cómo mide B respecto a A. Entonces, identificamos que esas partículas pueden moverse, entonces nos piden relativos, ¿no es cierto? ¿Ya? Aplicamos el sistema, ¿no es cierto? De manera general, nosotros podemos decir que si queremos un relativo, ¿no es cierto? Un vector posición relativo, lo único que tenemos que hacer es restar dos vectores, ¿no es cierto? El que está arriba menos el que está abajo, o partir del principio físico asociado, ¿sí?
Entonces, eso sería en resumen, ¿no es cierto? Por último, vamos a calcular eso. Vamos a decir, ok, ¿cuál va a ser el vector posición de B respecto a A? Va a ser el vector posición de B respecto a tierra o respecto al sistema de referencia O y del A respecto al O, el sistema de referencia, ¿no es cierto? Y hacemos una resta de vectores. 4i más 5j menos, ¿no es cierto? Menos 3i más 2j. No olvidar que el signo altera, ¿no es cierto?, a todo el vector posición A, ¿ya? Entonces, ¿qué sería? 4i más 3i sería 7i. Somos i con i, o sea, ¿cuánto se mueve en x, ¿no es cierto? Con unitario i, ¿cierto? El 7i dice nos movemos 7 metros en i, ¿ya? Menos, en este caso, más 3j, ¿no es cierto? 5 menos 2 3, ¿no es cierto? En el eje Y, ¿cierto? Nos movemos 3 en el eje Y. Y este es el vector posición B respecto a A, ¿ya? Por último, si queremos el A respecto a B, simplemente hay que cambiarle el signo al vector B respecto a A. O sea, sería menos 7i menos 3j, ¿sí? Y ese sería el vector posición, ¿no es cierto? Como tarea restaría graficar, ¿no es cierto? Graficar el vector respecto a tierra y, en este caso, también los relativos, ¿no es cierto? Y ver que se cumple lo que nosotros remarcamos en la teoría, ¿no es cierto? Siempre la teoría del contraste, la teoría de la comparación, es importante cuando se compara directamente lo que se vio en la teoría con los ejercicios, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí se concluye el tema de posiciones relativas, ¿sí? Y el concepto de sistema de referencia inercial y sistema de referencia no inercial. Listo. Muchas gracias. Eso ha sido todo.